inversionista rico, junto con la denominación de la compañía de la que era dueño y el dato de sus ingresos anuales del año anterior para Danny y para mí, esas de EIB grandes, como les decíamos, valían oro, ya que cada 200 tarjetas rendían 10 pistas calificadas, de las que nosotros obteníamos entre 2 o 3 cuentas nuevas. Y pese a que estas cifras podrían no parecer muy impresionantes, un agente que hiciera tal cosa durante 3 meses seguidos estaba en condiciones de ganar más de $2 millones al año, y si lo hacía durante un año, podía ganar más del triple de esa suma. Por desgracia, los resultados de los estratonitas distaban mucho de ser impresionantes. De hecho, habían sido sencillamente espantosos. De cada 200 candidatos a los que les llamaban, obtenían en promedio 5 pistas apenas, con las que cerraban un promedio de 0 ventas invariablemente, así que pónganse cómodos, continué, porque no saldremos de aquí hasta que resolvamos esto. Comencemos por ser brutalmente honestos, quiero que me digan por qué les cuesta tanto trabajo cerrar ventas con los ricos, porque la verdad no entiendo, me alcé de hombros. Yo sí lo hago. Danny lo hace. Y sé que ustedes pueden hacerlo también, les dirigí un remedo de una sonrisa de compasión. Es como si tuvieran un bloqueo mental que se los impide y ya es hora de destruirlo. De modo que, para comenzar, díganme por qué esto les resulta tan difícil. En verdad quiero saberlo. Transcurrieron unos momentos mientras yo permanecía al frente de la sala y detectaba huecos entre los estratonitas, quienes parecían encogerse literalmente en sus asientos bajo el peso de mi mirada. Formaban un grupo de lo más variado, eso es innegable, era un milagro que cualquiera de esos payasos hubiese aprobado siquiera el examen que lo acreditaba como agente de bolsa. Por fin uno de ellos rompió el silencio. Nos ponen demasiadas objeciones, gimoteó. A mí me llueven por todas partes. Ni siquiera me dan tiempo de rebatirlas, tampoco a mí, agregó otro. Son miles de objeciones y ni siquiera puedo empezar a resolverlas. Es mucho más difícil que con las acciones de bajo precio, exacto, añadió un tercero. A mí me acribillan con objeciones, lanzó un profundo suspiro. Yo también voto por las acciones de bajo precio, lo mismo me pasa a mí, agregó uno más. Son las objeciones, simplemente no paran. El resto de los estratonitas inclinaron la cabeza para indicar su acuerdo mientras farfullaban sentimientos colectivos de reprobación. Sin embargo, yo no me dejé amedrentar. Con excepción de aquella referencia al voto como si esta fuera una maldita democracia, ya había oído todo eso en ocasiones anteriores. De hecho, desde el día que hicimos el cambio, los agentes se habían quejado del mayor número de objeciones y de lo difícil que era refutarlas. Y aunque había cierto grado de verdad en eso, no era ni con mucho tan difícil como ellos lo hacían parecer. ¿Hay miles de objeciones? Vaya, qué gran novedad. Por un momento pensé actuar de inmediato contra el alborotador que había mencionado la palabra que empieza con B chica, pero decidí no hacerlo. Era hora de desenmascarar de una vez por todas las sandeces de estos muchachos. Basta, dije, con un dejo de sarcasmo. Ya que están tan seguros de que hay miles de objeciones, enlistemos en este momento cada una de ellas. Me volví hacia el pizarrón blanco, tomé un marcador con tinta negra de la repisa de la base y lo dirigí al centro del tablero. Adelante, continué. Díganmelas todas y yo les recitaré después la totalidad de las respuestas, una por una, para que vean lo fácil que es esto. Vamos, comiencen. Se revolvieron incómodamente en sus asientos, lucían asustados, como una familia de ciervos sorprendidos bajo los faros de un coche, aunque para nada tan hermosos. Vamos, insistí, hablen ahora o callen para siempre. Me gustaría pensarlo, gritó por fin uno de ellos. Bien, contesté y escribí la objeción en el tablero. ¿Lo quiere pensar? Muy buen comienzo. Sigan. ¿Quiere que le vuelvas a llamar después?, exclamó otro. De acuerdo, respondí y escribí también esa objeción. ¿Quiere que le vuelvas a llamar? ¿Qué más? Envíeme más información. Esa es buena, comenté y la anoté. Sigan. Si nos lo tomamos con calma, podemos aspirar a reunir 1000 objeciones, así que ya nada más nos faltan 997. Les lancé una sonrisa sarcástica. Por supuesto que podemos lograrlo, es una mala época del año, gritó alguien. Bien, repliqué. Continúen, tengo que hablarlo con mi esposa, vociferó otro, o con su socio, gritó uno más.
Excelente, dije muy tranquilo y escribí ambas objeciones. Hemos conseguido un gran avance, ya solo nos faltan 994. Sigan, no tengo liquidez en este momento, exclamó un agente. Esa es buena, dije rápidamente y la garabateé en el pizarrón, aunque deben admitir que es muy esporádica desde que empezamos a llamarles a los ricos. Bueno, continuemos. Ya solo nos faltan 993. Solo trato con mi agente, gritó otro. Nunca he oído hablar de su compañía, bramó uno más. Ya me han estafado en otras ocasiones, no me agrada el mercado por ahora, estoy muy ocupado, no confío en usted, no tomo decisiones apresuradas. Y así prosiguieron por un rato, sin dejar de mencionar una objeción tras otra, mientras yo las escribía con letra cada vez más ilegible. Cuando acabaron, yo había cubierto ya todo pizarrón con los argumentos que se les ocurrieron, que al final resultaron ser nada más 14. De acuerdo, eran únicamente 14 objeciones, y la mitad de ellas variantes de dos. Primera, que era una mala época del año, como periodo para presentar la declaración de impuestos, el verano, el regreso a clases, la temporada navideña, la hora de la cerveza Miller o el día de la marmota, y segunda, que debían hablar con otra persona, como su cónyuge, su abogado, su socio, su contador, su agente, su adivino o su hada de los dientes. ¡Cuánta basura! Pensé. En las 4 últimas semanas los estratonitas habían insistido en que era imposible lidiar con esos miles de objeciones, hasta el punto de que, en mi momento más oscuro, casi me convencieron de que tenían razón, que eran demasiadas objeciones para que el vendedor promedio las manejara y que el éxito que Danny y yo teníamos era un ejemplo más de la diferencia entre los vendedores natos y los demás. Pero todo esto no era más que basura. De repente sentí que empezaba a exasperarme en retrospectiva, antes siquiera de que yo inventara el sistema de línea recta. Siempre supe que no existía ninguna diferencia entre una objeción y otra, aunque verlas garabateadas en el pizarrón puso claramente de relieve que eran por completo indistintas. De hecho, justo en ese momento caí en la cuenta de que, en definitiva, eran básicamente iguales, que las objeciones comunes no eran otra cosa que cortinas de humo de lo que en verdad detenía a un prospecto, la inseguridad. Lo cierto es que, ahora que lo pensaba, cualquiera que fuese la objeción que un prospecto me lanzara, yo nunca la respondía e insistía en tomar el pedido. Habría sido inútil responderla, porque una objeción era meramente una cortina de humo de la inseguridad. Una respuesta, aún una perfecta, no haría otra cosa que forzar al prospecto a pasar a una nueva objeción, porque el problema de raíz no había sido atacado todavía. En consecuencia, después de que eludía una objeción, yo regresaba al principio de la venta y hacía una presentación complementaria a partir de donde me había quedado, con la meta de elevar el estado de seguridad del prospecto en los 3 dieces. Y una vez más, igual que con el resto de mis estrategias, ejecutaba cada uno de mis ciclos exactamente de la misma manera que antes. Justo en ese momento se me ocurrió la idea de que todas las ventas son iguales. De hecho, ese concepto brotó en mi cerebro, seguido un milisegundo después por la imagen elegantemente simple que podía utilizar para explicarlo al final. Esa imagen resultó ser una línea perfectamente recta, pero ese fue solo el principio. Algo había hecho clic dentro de mi cerebro y la ventana de claridad que se abrió me dio acceso ilimitado a un depósito aparentemente infinito de lo que bien puede describirse como sabiduría pura de ventas. Hablo de algo muy avanzado, ideas, conceptos, tácticas y estrategias que cruzaron por mi mente a una velocidad increíble. Vi en mi imaginación que mi estrategia de ventas se descomponía en sus piezas elementales y que después se volvía a armar, en el orden correcto, a lo largo de una línea perfectamente recta. Mi corazón dio un vuelco. Todo esto sucedió tan rápido que pareció casi instantáneo, pero me cayó como bomba. Yo no sabía hasta entonces por qué había sido capaz de superar en ventas, por un amplio margen, a todos los demás vendedores en cada compañía en la que había trabajado. Ahora lo sabía. Mi estrategia de ventas, que hasta ese día había sido en gran medida inconsciente, se volvió consciente de súbito. Vi con claridad cada uno de sus fragmentos, como una pieza precisa de un rompecabezas, cada una de las cuales me gritaba su propósito. Pero había más, mucho,
mucho más cuando dirigía mi atención a cualquier pieza en particular. Tenía acceso a cada experiencia fundamental y cada recuerdo que justificaba el propósito de esa pieza y su ubicación, y si me concentraba un poco más, un torrente de palabras se derramaba sobre mi conciencia y me ofrecía una explicación perfecta de dicha pieza y su relación con las demás y, por ejemplo, examinaba el punto sobre la línea indicado como presentación de ventas. Sabía de inmediato que era indispensable ocuparse de 3 cosas para que el prospecto dijera que sí, y al concentrarme un poco más, en mi mente apareció la palabra seguridad, seguida un milisegundo más tarde por cada uno de los 3 dieces, que parecían flotar sobre la línea y asociarse con escenas que se remontaban hasta mi infancia, de situaciones casuales de ventas en las que yo había participado en cualquier extremo, como vendedor o como prospecto, lo mismo que con un vívido recuerdo de por qué había dicho no sí al vendedor o de que los prospectos me hubieran dicho sí o no a mí. Todas esas cosas, cada una de ellas comprimida en un milisegundo, pasaron por mi cerebro mientras estaba frente al pizarrón y miraba las objeciones. De cabo a rabo, la experiencia entera duró quizás 1 o 2 segundos, pero cuando volteé a ver los estratonitas yo era ya una persona completamente distinta en tanto examinaba sus rostros. Las fuerzas y debilidades de cada uno de ellos aparecieron en mi cerebro en medio de una singular avalancha de ideas, junto con la forma de capacitar a la perfección a cada cual. En suma, les enseñaría a vender justo como yo lo hacía, a fin de que tomaran el control inmediato de la venta y llevaran al prospecto de la apertura al cierre a través de la distancia más corta entre 2 puntos, una línea recta con renovada confianza. Les dije, ¿no entienden, muchachos? Todas las ventas son iguales. Los 12 estratonitas me dirigieron miradas de confusión, que ignoré encantado para dar rienda suelta a mi descubrimiento. Miren, añadí animadamente, todo se reduce a una línea recta. Me volví hacia el pizarrón y tracé en él por vez primera una larga y fina línea horizontal, en cada uno de cuyos extremos coloqué una X grande y gruesa. Esta es su apertura, señalé en la línea la X de la izquierda, donde comienza la venta, y este es su cierre, señalé la X en el extremo derecho de la línea, donde el prospecto dice sí, hagámoslo y abre una cuenta con ustedes. La clave aquí es que, desde literalmente la primera palabra que sale de su boca, todo lo que ustedes dicen y hacen está diseñado para mantener a su prospecto en la línea recta y hacerlo avanzar poco a poco por ella, de la apertura al cierre. ¿Me siguen hasta aquí, jóvenes? Los estratonitas asintieron al unísono. Era tal el silencio en la sala que se habría oído caer un alfiler. Había electricidad en el aire. Bien, contesté rápidamente. Como vendedores tenemos de vez en cuando una de esas perfectas ventas fáciles en las que el prospecto parece casi convencido antes siquiera de que abramos la boca, y sin dejar de hablar dibujé flechas diminutas sobre la recta, comenzando por la X de la izquierda para atravesar toda la línea hasta antes de la X de la derecha. Esta es una de esas ventas en la que a todo lo que ustedes dicen y hacen y a todas las razones que dan para que el prospecto les compre, él no cesa de decir sí, sí, sí sin oponer una sola objeción, hasta el momento en que le proponen tomarle el pedido y él acepta cerrar la venta. Esto es lo que yo entiendo por una venta perfecta de línea recta. Comillas. ¿Quién ha tenido alguna vez una de esas perfectas ventas fáciles en las que el cliente parecía casi convencido desde el principio? Todos, ¿verdad? Alcé la mano para inducirlos a que hicieran lo mismo y las 12 manos se levantaron al instante. Claro que sí, afirmé confiado. El problema es que esas ventas son escasas y muy espaciadas. Por lo general, lo que ocurre es que el prospecto trata de desviarlos de la línea recta y tomar el control de la conversación. Para ilustrar este concepto, dibujé una serie de flechas delgadas que apuntaban arriba y abajo. Desde la recta básicamente, ustedes deben mantener al prospecto en la recta, en dirección al cierre. Mientras él intenta apartarlos de ella y desviarlos a Plutón. Escribí la palabra Plutón cerca del extremo superior del pizarrón. O bajarlos a Urano. Escribí la palabra Tuano cerca del extremo inferior, el cual no es precisamente un lugar envidiable, al menos para la mayoría.